La literatura siempre es infiel a la realidad en general y en particular siempre es infiel a la realidad del lector. Pero el lector nunca es más fiel a la literatura de lo que la literatura lo es a la realidad. Quiero decir que entre adúlteros anda el juego. Y no solo digo esto a propósito de la regenta, por el capítulo 3 que nos cita hoy en esta sesión, en la que vamos a hablar de una cuestión muy importante, como es la literatura confesional, por una parte, pero sobre todo en este marco, en el marco de este capítulo 3, vamos a hablar de la denominada novela de aprendizaje o Bildungsroman, como la llaman los alemanes, la novela de formación. En realidad, el término correcto sería novela de formación, novela de aprendizaje, en tanto que este tipo de novela refleja el paso del ser humano en lo que es el tránsito de la infancia a la juventud, pasando por la adolescencia. La Regenta, que es un conglomerado de literaturas, es un conglomerado también de géneros literarios, como en cierto modo lo es el Quijote, presenta en sus capítulos 3, 4 y 5 nada menos que una novela de aprendizaje por entregas, un Bildungsroman por entregas. En el capítulo 3 se habla de la infancia de Ana Ozores en relación con su aya, doña Camila. En el capítulo 4 se habla de la adolescencia de Ana Ozores en consonancia con su padre. Su padre despide al aya, doña Camila, y se encarga él mismo de su educación durante la adolescencia. Su padre fallece y después Ana Ozores, huérfana completamente, queda a merced de sus tías, doña Anunciación y doña Águeda. Ya en el capítulo 5. En el capítulo 5. Quiero decir con esto que en el capítulo 3, esta entrega de novela de aprendizaje, esta primera entrega de novela de aprendizaje se centra en Ana Ozores y su infancia, el capítulo 4 en Ana Ozores y su adolescencia, y el capítulo 5 en Ana Ozores y su juventud, hasta que contrae matrimonio con Víctor Quintanar. Aquí vamos a referirnos en esta sesión al capítulo 3. Es la tercera de las sesiones dedicada a este seminario sobre la regenta, esta anatomía de la regenta. Dedicaremos una sesión a cada capítulo, por lo tanto son 30 sesiones, una para cada capítulo, dado que hay 30 capítulos. Y en este caso el del 3. Insisto, este tercer capítulo tiene que considerarse relacionado, estrictamente relacionado con los capítulos 4 y 5, porque insisto, y esto hay que repetirlo porque es muy importante, los capítulos 3, 4 y 5 de la Regenta contienen un Bildungsroman, contienen una novela de aprendizaje, una novela de formación dentro de lo que es la estructura esencial de la Regenta, que afecta pues nada menos que a la protagonista. En este capítulo 3, la novela de aprendizaje, el Bildungsroman, está muy intervenido por la literatura confesional y por el tono autobiográfico. Aquí el lector se va a encontrar con una autobiografía ficticia. Ya sabemos que las autobiografías pueden ser reales o ficticias y naturalmente pueden ser personales o pueden estar contadas por una persona. Es decir, alguien puede redactar la biografía de un tercero en términos reales o ficcionales y uno mismo puede hacer su propia biografía en términos reales o en términos ficcionales. Aquí lo que hay es una autobiografía ficticia, es la autobiografía que un personaje literario a través del narrador está emitiendo, está destilando, por así decirlo, en un estilo indirecto libre, que es el estilo característico por excelencia de Clarín como narrador de la Regenta. Entramos ya en materia en este capítulo 3, después de anunciar los detalles esenciales de los que nos vamos a ocupar. El capítulo 3 comienza con una evocación que remite pues, a una analepsis, a un episodio anterior, y dice: aquella tarde hablaron la regenta y el magistral en el paseo, es decir, hablaron en la orografía de la novela, en lo que la geografía de la novela es el espolón. Para los curiosos les diremos que el espolón sería lo que actualmente corresponde en Oviedo al Parque de San Francisco, entre la calle Uría, la calle Conde Toreno y la calle Santa Susana. Y también la calle Marqués de Santa Cruz, que sube hacia la calle Calvo Sotelo, donde está el diario La Nueva España. Bien,
Pues eso sería el espolón en la ficción urbanita, geográfica, orográfica de la regenta. Aquella tarde, dice el capítulo, hablaron la regenta y el magistral en el paseo. Como consecuencia del encuentro, que casi celestinescamente, aunque sin esta intención proxenetaria, dispuso Cayetano Ripamilán, cediéndole la regenta al magistral como hija de confesión. En este capítulo también observamos cómo la técnica que utiliza el narrador de la regenta, al igual que en otros capítulos de la misma obra, es lo que, por utilizar el término de Platón en el Sofista, que después rehabilitó con una extraordinaria potencia Gustavo Bueno en su sistema filosófico, la simploqué. Es decir, unos personajes están estrechísimamente relacionados con otros, pero no con todos a la vez. No hay un personaje que se relacione con todos. Es imposible esto en la literatura. En ninguna obra literaria hay un personaje que se relacione con todos. La literatura no es monista. Las construcciones literarias no son monistas ni tampoco atomistas. Es decir, incluso en una novela tan conductista como pudiera aparentemente ser La colmena, no hay un solo personaje que esté relacionado con todos, ni hay un solo personaje que esté completamente aislado de los demás. Ni siquiera Robinson Crusoe es un personaje aislado de todos los demás en este sentido. Quiero decir con esto que el criterio de Simploqué, el procedimiento de la Simploqué, que dispone la relación de un personaje con otros personajes a lo largo de la novela, y así multitudinariamente, así sucesivamente y alternativamente, en este contexto, en el contexto de la regenta, permite que el lector conozca a un personaje siempre a través de lo que otros personajes saben de él, conocen de él, interpretan de él, valoran de él, examinan de él, de tal manera que el espesor semántico de un personaje crece a medida que va avanzando la novela, a medida que se va desarrollando la novela. Y naturalmente la complejidad, no solo psicológica, sino sobre todo conceptual de ese personaje, crece en la medida en que ese personaje está puesto en boca de los demás personajes. Es lo que ocurre sistemáticamente con la regenta, con el magistral, de manera exponencial, también con los demás personajes, pero sobre todo con los personajes protagonistas. La regenta, el magistral y Álvaro Mesía, que son los personajes más complejos, dentro incluso de la planicie que relativamente los caracteriza a todos ellos. Por lo tanto, esta estructura perspectivista, organizada en Simploqué, de tal manera que a través de un estilo indirecto libre y a través de constantes prolepsis y analepsis, a través de constantes adentramientos en el pasado y proyecciones hacia el futuro, las prolepsis o proyecciones hacia el futuro y las analepsis o lo que los ingleses llaman feedback, es decir, vueltas al pasado, analepsis, interpretaciones retrospectivas de episodios pasados, análisis semánticos de vivencias pasadas, están hilvanando constantemente todo el proceso de la regenta. Tengas en cuenta que la regenta, constituida por 30 capítulos, desde el punto de vista temporal, dispone que los 15 primeros capítulos, la mitad de la novela, discurren durante 3 días, mientras que los 15 siguientes capítulos discurren durante 3 años. Por lo tanto, esta organización del tiempo en la regenta remite a una extraordinaria condensación, a un casi diríamos exuberante espesor durante lo que es justamente la primera mitad de la novela. Toda esa densidad de personajes que van fermentando a lo largo, insisto, de estos 15 primeros capítulos de la primera mitad de la novela. Cuando Ana Ozores recuerda en la soledad de su dormitorio, dentro de un para ella imperceptible erotismo, pero sí muy perceptible y muy subrayado por el narrador y que resulta visible para cualquier lector o lectora, como se dice ahora, lo que observa Ana Ozores es lo siguiente, y esta es la premisa o el punto de partida. De la breve conversación de la tarde con el magistral, no recordaba Ana Ozores más que esto, que al día siguiente, después del coro, el magistral la esperaba en su capilla. Le había indicado, aunque por medio de indirectas, que convenía, al mudar de confesor, hacer confesión general. Naturalmente este capítulo ya va a tener una cita muy explícita con la literatura confesional, con el autobiografismo, con el monólogo interior, pero
objetivado en este epígrafe de la regenta, en este capítulo de la regenta, objetivado en un discurso indirecto libre. Es decir, que oiremos la voz libre del personaje, pero referida indirectamente por el narrador, mediatizada indirectamente a través de un estilo indirecto por el narrador. Esto naturalmente, vuelvo a insistir, dota de una gran densidad explicativa al discurso del narrador como un intermediario entre la palabra del personaje y las posibilidades interpretativas del lector o del receptor o del espectador. En este sentido, el narrador está glosando permanentemente las palabras del personaje, está resemantizándolas con una enorme intensidad y naturalmente nos sitúa ante la protagonista Ana Ozores como alguien que se caracteriza porque nunca acierta exactamente a decir qué es lo que quiere decir y porque nunca acierta a hacer exactamente qué es lo que quiere hacer. Ana Ozores es una mujer que tiene una cantidad de dudas impresionantes a la hora de hablar, a la hora de comunicarse, a la hora de relacionarse y por supuesto a la hora de actuar. Es una persona que se deja llevar por las circunstancias, casi como un juguete en manos de quien la posea en un determinado momento, y es incapaz de bastarse a sí misma. Es una de las características que tienen varios de los personajes de la novela. Al propio magistral le ocurre lo mismo. El magistral está poseído por la madre que lo parió, está poseído por doña Paula, y es incapaz prácticamente de hacer nada al margen de su madre. El único que tiene cierta iniciativa, pero respondiendo a un determinismo propio de un Tenorio y propio de una sociedad como la de Vetusta, es el propio Álvaro Mesía. Pero básicamente es muy fácil observar y pronosticar y predecir las estrategias que todos y cada uno de estos personajes van a llevar a cabo, porque la libertad con la que se mueven es mínima, de tal manera que leer el determinismo dentro del cual desarrollan sus formas de conducta y sus pautas de comportamiento es enormemente fácil. Y sin embargo, el desenlace de los hechos se les va a ir de las manos, porque nadie lo podrá controlar. Como he dicho en vídeos anteriores, ni la confesión, que se supone que es el gran instrumento de control de la clerecía, puede evitar un desenlace fatal para los propios protagonistas eclesiásticos, como es el caso del magistral, ni la libérrima forma de comportamiento controlada supuestamente por el Tenorio, la estrategia de seducción que desemboca en el fracaso más absoluto para Álvaro Mesía. Insisto, esa estrategia de seducción no es capaz tampoco ni de controlar los hechos ni los acontecimientos, ni de evitar lo que precisamente trata de evitar toda estrategia de seducción, que es un desenlace de fracaso. En este caso, el desenlace de fracaso es terriblemente trágico por homicida, es decir, acaba asesinando a que fuera su buen amigo, en definitiva, Víctor Quintanar, en un duelo. ¿No? Por lo tanto, insisto, ni la confesión asegura el control de las conciencias hacia un resultado satisfactorio, porque eso termina de la peor manera posible, ni el amor omnis vence amoris, es decir, el amor no lo vence todo, el amor no lo supera absolutamente todo, y menos este amor, que es un amor falso, fraudulento, intoxicado con múltiples mentiras que no conducen más que, insisto, a un desenlace de fracaso en el que se desemboca de la manera más trágica, más vergonzante y más violenta, y desde luego completamente irrecuperable e irreversible para todos los que participaron aquí, en este punto. Insisto en que este capítulo va a estar muy determinado por la literatura confesional y sobre todo por el género del Bildungsroman, de la novela de formación, de aprendizaje, en una primera etapa. Este capítulo nos habla de la infancia de Ana Ozores, y quien nos habla de la infancia de Ana Ozores es ella misma, a través de un monólogo que está referido en un estilo indirecto. Está referido en un estilo indirecto libre en este contexto. Ella dice, confesión general, sí, esto había dado a entender aquel señor sacerdote. Aquel libro no servía para tanto. Ana Ozores está leyendo un libro devoto común y corriente, no se especifican más detalles. Mejor era acostarse. El examen de conciencia de sus pecados de la temporada lo tenía hecho desde la víspera. El examen para aquella confesión general podía hacerlo acostada. De tal manera que se tumba en la cama. Se tumba en la cama y a partir de ahí
comienza un despliegue de semántica de objetos, Se va describiendo la alcoba de Ana Ozores, se van subrayando determinados objetos. Esta descripción va a contrastar con muchas otras descripciones que hay en la novela de las diferentes alcobas, de los diferentes interiores de las casas. Cuando lleguemos al capítulo 11 o 12, se describirá el palacio del obispo y el lugar en el que trabaja y vive el obispo, y cómo los muebles adquieren unas configuraciones esperpénticas, porque del desgaste y de la deformación que tienen esos muebles parece que todos ellos adoptan una configuración propia de una mueca esperpéntica. Los sillones están tan hundidos y tan deformados que parece que han quedado fosilizados en una mueca esperpéntica, en una sonrisa macabra, etcétera, etcétera. Esto lo veremos en su momento. Nada de esto ocurre con la alcoba de la regenta, que está muy cuidada, muy envejecida, si lo queremos ver en ese sentido, pero con unos toques de erotismo y religiosidad que son los que más se subrayan por parte del narrador, incluyendo una piel de tigre auténtico, una piel de auténtico tigre y auténtica piel de tigre auténtico, que fue cazado por un inglés, un pretendiente que tuvo la regenta en un momento y que se lo regaló, y que constituye la envidia de otras mujeres vetustenses, particularmente de Obdulia. Se subraya sobre todo la limpieza de las sábanas y de la alcoba y del lecho de la regenta. Y en ese contexto, en esa situación en el que Ana Ozores se desnuda prácticamente de manera completa para acostarse, y hay un recreo en cierta voluptuosidad femenina muy propio de un narrador masculino, que también suscita las envidias de las mujeres, porque ninguna alcanza, digamos, la belleza que puede rezumar el cuerpo de la regenta en esas condiciones. Se subraya esto muchísimo, incluso se evoca la lascivia que pueda tener un personaje tan ridículo como Saturnino Bermúdez, ¿no? Que decía, así se imaginaba él a la regenta todas las noches, pero en realidad la regenta era mucho más bella y mucho más hermosa de lo que él podía imaginarse, es decir, suscitando naturalmente la envidia de otras mujeres de Vetusta. No cabe la menor duda de que la envidia es la forma más siniestra de admiración. La envidia, indudablemente, es la forma más siniestra de admiración, y eso es lo que despierta ante todo la regenta, de tal manera que del mismo modo que el dinero atrae a los enemigos, la inteligencia atrae a los enemigos, la belleza atrae a los enemigos, es decir, todas las cosas buenas y positivas de un ser humano no sirven más que para tener enemigos, y para tenerlos pues encubiertos y al acecho, que están esperando permanentemente a que el rico se empobrezca, que el guapo se convierta en un monstruo de fealdad, a que el inteligente cometa un error, etcétera, etcétera. Es decir, que en comunidad no demuestres habilidad, pero esto es imposible, quiero decir que esto es absolutamente inevitable. En definitiva, la envidia forma parte de la esencia del género humano y del ser humano, y con eso pues tenemos que convivir. Los envidiosos son los parásitos de las personas ricas, inteligentes, bien parecidas, todo este tipo de cosas. Esto no queda más remedio que convivir con ellos, ¿no? Es decir, bueno, pues es como el aristócrata que se deja robar conscientemente, pues aquí lo mismo, es decir, y es lo que le ocurre pues a estos personajes literarios que, como los seres humanos en la vida real, pues naturalmente despiertan la envidia de sus contemporáneos, ¿no? No podemos despertar la envidia de quienes no son nuestros contemporáneos porque ya no están con nosotros. Una de las cuestiones que se han puesto sobre la mesa cuando se habla de Ana Ozores en estos pasajes, y concretamente en este capítulo 3, cuando se van descubriendo las características personales de esta figura literaria, es su intertexto literario. Entonces siempre se le buscan parecidos. Y dice, bueno, es que Ana Ozores se parece a Emma Bovary o se parece a Perica de los Palotes, ¿no? Por ejemplo. Claro, esto es algo completamente infantil. Eso es completamente infantil. O sea, la crítica literaria, la gente que se dedica a ejercer la crítica literaria, cuando no sabe qué decir, empieza a buscar analogías, y entonces dice, bueno, pues Cervantes hizo esto porque lo leyó en Heliodoro, y a lo mejor resulta que Cervantes jamás en su vida leyó
ese pasaje de Heliodoro. A lo mejor leyó muchas cosas, pero no leyó ese punto. Entonces, eso es actuar por abducción. Es decir, a partir de un resultado, Clarín construye un personaje como la regenta, y de una norma, es decir, los personajes literarios siempre se inspiran en precedentes, se infiere un caso. Es decir, la regenta es resultado de la inspiración de Clarín en Flaubert y en la lectura de Emma Bovary, en la lectura de Madame Bovary. Pues sí o pues no. Y ya, para despejar todo tipo de dudas en este punto, miren, la regenta es un personaje literario que no tiene precedentes, así de simple. Es decir, puede tener analepsis, es decir, puede tener figuras que se parezcan a la regenta, pero es que no tiene precedentes. O sea, la regenta es una figura literaria que supera con creces a cualquier precedente posible que se le pueda atribuir, en este sentido. A ver cuando la crítica literaria, me refiero a la crítica literaria como disciplina, no a una persona femenina que sea crítica literaria. A ver cuando la crítica literaria o la gente que se dedica a la crítica literaria es capaz de asumir que la mayor parte de los autores literarios que constituyen una obra genial, que dan lugar a una obra genial, y una obra es genial cuando supera la recurrencia recursiva de determinados temas y cuando supera la recursividad recurrente de determinadas formas. Estoy hablando en términos propios de lo que he expresado en otro vídeo acerca de la teoría del genio. La genialidad supone crear una construcción a partir, construir un determinado modelo artístico superando cualesquiera técnicas preexistentes e introduciendo también temas que son absolutamente nuevos. Es decir, uno es genial cuando introduce técnicas nuevas en el arte y simultáneamente también cuando plantea temas inéditos en el desarrollo de una obra estética. Es decir, que hay obras que son medio geniales cuando tratan temas conocidos con técnicas nuevas, o que son medio geniales cuando cuando plantean temas nuevos con técnicas conocidas. Pero cuando se utilizan técnicas inéditas y temas inéditos, entonces la genialidad podríamos decir que es del 100%. Y eso es lo que ocurre en el caso de la regenta de Clarín, en la totalidad de la novela, y en el caso muy particular de la construcción de un personaje como Ana Ozores de Quintanar, ya de manera muy específica. Es decir, Ana Ozores de Quintanar no tiene precedentes. Claro, también me pueden decir, bueno, es que el precedente de Ana Ozores es Helena de Troya, porque como las dos son mujeres, pues claro, oye, el precedente, no, si empezamos así, entonces vamos, hasta los batracios, ¿verdad? Son precedentes de los personajes literarios, porque claro, como son seres vivos, pues oye, pues también tienen, esos son ridiculeces que no se pueden sostener, y lo subrayo precisamente para hacer lo más visible posible el disparate que supone establecer atribuciones y establecer precedentes por el hecho mismo de establecerlos y por el hecho mismo de exhibir por parte del crítico literario que conoce esos precedentes. Es decir, Ana Ozores de Quintanar es un personaje literario sin precedentes desde el punto de vista que Clarín construye en él una figura literaria que supera todas las técnicas anteriores y que supera todos los temas planteados anteriormente. Es decir, Emma Bovary, al lado de Ana Ozores de Quintanar, pues es una chinche al lado de un elefante. Es decir, que estamos hablando de un universo infinitamente superior, infinitamente superior. La regenta, a pesar de todo lo que se ha estudiado, es un tesoro todavía desconocido en muchísimos aspectos. En muchísimos aspectos lo es conocido y ha sido estudiado muy ampliamente, sobre todo a la altura, en la década de 1980, fue muy estudiada la regenta y se potenció enormemente. Fue la gran eclosión que tuvo la regenta en el mundo académico. Nunca hasta entonces la regenta había sido estudiada con tanta fuerza, con tanta intensidad. Luego pareció caer un poco más en cierto convencionalismo por parte de los críticos, pero es una obra que sigue siendo un auténtico puntal. Es decir, es una montaña realmente extraordinaria dentro de lo que es la novela de la Restauración en el último cuarto del siglo XIX. Es realmente una novela singular, es una novela de novelas, es un portento de obra literaria. Y en todas sus decisivas aportaciones, la figura, la niña de Ana Ozores de Quintanar, que luego será la regenta, es absolutamente decisiva, como vamos a ver en este contexto, aparte de la envidia que tiene. El punto de partida
desde el cual, a partir del cual se produce el monólogo interior de Ana Ozores de Quintanar, que se objetiva a través de un discurso indirecto referido, de un estilo indirecto referido por parte del narrador, comienza en una secuencia, podríamos decir que es el conticinio, el conticinio en la noche en el que el termómetro se pone, digamos, a cero, y a partir de ahí comienza a subir la temperatura de la secuencia. Ese punto, esa secuencia, tanto verbal como visual como acústica, el conticinio de la noche en el que esta sesión comienza, verbalmente dice así: confesión general, estaba pensando, eso es la historia de toda la vida. Aquí tenemos una cita con la autobiografía confesional. Una lágrima asomó a sus ojos, que eran garzos, y corrió hasta mojar la sábana. Vamos a detenernos en los ojos de la regenta. Vale la pena detenerse en unos ojos garzos. Los ojos garzos son los ojos que tienen el color azul suave, azul casi malva, si es que es posible concebir un azul malva. No un azul malvado, no me refiero malvado por el malva, pero no nada hay de maldad en la regenta. De hecho, se la considera como un alma inocente, el magistral la considera como un alma inocente, cuando doña Paula la considera como una tonta o una loca. Y no se equivoca doña Paula, la madre del magistral. Ya llegaremos al momento en el que se lee, en el que el hijo tiene que leer delante de la madre la carta que le manda una enamorada, como es ya la regenta, que se enamora tontamente, locamente del magistral. La historia de toda una vida. Una lágrima asomó a sus ojos, que eran garzos, y corrió hasta mojar la sábana. Es decir, corrió bastante la lagrimita azulada, si se me permite la hipálaje. Los ojos de la regenta son ojos de un azul muy clarito, son ojos cerúleos, son ojos como los del cielo claro, los de un mar claro, ojos garzos. Los del magistral son verdes, los de Ripamilán son muy oscuros, no se sabe muy bien cómo son los de Mesía. Los de Celedonio son de un castaño sucio. Los del Celedonio, uno de los personajes más miserables de la regenta, son de un castaño sucio. Los de Teresina, la criada del magistral, son oscuros y muy intensos. Y los de Petra están siempre iluminados por la piel blanca y el pelo rojo, porque Petra, la criada de la regenta, es pelirroja, y está caracterizada como una de las mujeres cuya actividad sexual es la más intensa de toda la novela. Y no deja de ser curioso que sea precisamente la que está más cerca de la regenta. Es decir, Petra siempre aprovecha algún ratito para solazarse con alguien que tenga a tiro, ¿no? Incluso desprecia a aquellos hombres que no aprovechan las circunstancias para irse con ella en algún rato. De tal manera que bueno, no voy a entrar en juicio sobre este asunto porque no me compete a mí hacerlos, pero es un personaje, la Petra esta, es un personaje que es la criada de la regenta y de Víctor Quintanar, es un personaje que se dedica a minusvalorar a todos aquellos hombres que de alguna manera no aprovechan la menor circunstancia para solazarse sexualmente con ella de alguna manera, y los desprecia abiertamente, ¿no? Como si los hombres no tuvieran alguna razón más importante o cosa más importante que hacer que cuando a ella le apetece irse con ella. Pero bueno, ahí lo dejo, ahí lo dejo para que el que quiera entender, entienda. A veces hay cosas más importantes de lo que la gente cree. Una lágrima asomó a sus ojos, que eran garzos, y corrió hasta mojar la sábana. Esta secuencia tan triste, tan patética, va a arrancar tomando como referente la ausencia de la madre. La madre de la regenta, la madre de Ana Ozores de Quintanar, murió al dar a luz a su hija, de manera que ella nunca conoció a la madre. Se acordó de que no había conocido a su madre. Tal vez de esta desgracia nacían sus mayores pecados. Comprenderemos el sentido de esta frase cuando sigamos leyendo el monólogo interior de Ana Ozores. Pero lo cierto es que vincular la ausencia de la madre a una especie de pecado original perpetuo es algo que va a determinar un tanto la conciencia de Ana Ozores ante su propia vida y ante la confesión general. A continuación, en el estilo indirecto libre,
cuando dice, se acordó de que no había conocido a su madre, tal vez de esta desgracia nacían sus mayores pecados. Ni madre ni hijos. Naturalmente, el lector, porque el cebo se lo pone el narrador, añade a esta frase ni marido competente o ni marido potente, podemos jugar con este lexema. Ni madre ni hijos, es decir, no conoció madre, no conoció hijos, pues que tampoco tiene un marido competente. Porque el marido, lo vamos a ver dentro de un momento, porque el monólogo interior concluirá con una especie de ataque de ansiedad. No se llama así en la novela, el ataque de ansiedad, pero es como un ataque de nervios, el que sufre la regenta. Y se identifica que estos ataques de ansiedad se deben a una falta de afecto marital, a una falta, digámoslo claramente, de actividad sexual dentro del matrimonio. Y esto le provoca a la regenta ataques de ansiedad. Esto es lo que se plantea en la novela. Lo que luego cada uno quiera ver, eso es problema de él, pero nos atenemos a la novela. Ella lamenta no haber conocido a una madre, no haber tenido una madre, y lamenta actualmente no tener hijos y lamenta también no tener actividad sexual. Ella no sabe lo que es el amor, no sabe lo que es el sexo, no sabe nada de esto. Lleva ya casada pues desde los 19 años con un señor que tiene unos 50 cuando se casó y ahora debe tener casi 60 años, le faltan pocos para los 60 años. Ella tiene en este momento 27 años, su marido tiene casi 60 años. Cuando se casó con él ella tenía 19 y su marido tenía pues 8 menos de 60, es decir, podemos estar hablando de 52, 53 años y nunca gozó de los frutos del matrimonio, como dice en algún momento dado en la prosa de la novela el propio narrador. A partir de este momento, todo el monólogo interior va a ir acompañado de un pianísimo, por así decirlo, que subrayará una y otra vez el erotismo de la secuencia, por una parte, y por otra parte, este pianísimo irá siendo también acompañado por una instrumentación que subrayará sobre todo la falta de afecto maternal. Es decir, constantemente este monólogo va orquestado con un acompañamiento que remite a la falta de amor maternal, a la falta de amor marital y a la falta de actividad sexual. Es decir, no hay hijos, no hay madre y no hay un marido sexualmente valioso, sexualmente relevante. Es decir, todo esto determina el formato del discurso autobiográfico. Estamos ante una autobiografía confesional de naturaleza ficticia, pero que ahí está. La falta de la madre se ve nada menos que compensada, si es que podemos hablar en estos términos, por un aya, por una especie de pseudomadrastra que se llamará Doña Camila. El aya, Doña Camila, que es, como dice el propio narrador, una española inglesa que nada tenía que ver con la de Cervantes, es decir, es una persona que tiene una disciplina, no sé por qué se atribuye una disciplina inglesa, podría decir una disciplina alemana, una disciplina rusa, una disciplina eslava, no, una disciplina inglesa, como si la educación inglesa fuera más liberal o mejor que la española, y sin embargo es aún muchísimo peor en este punto. La educación que tiene que sufrir de manos de esta Doña Camila y del amante de Doña Camila, que casi es un pederasta en algunos aspectos ante la propia regenta, es absolutamente terrible. Las reflexiones comienzan en este tenor, de este modo. Pensando la regenta en aquella niña que había sido ella, la admiraba y le parecía que su vida se había partido en dos. Una era la de aquel angelillo que se le antojaba muerto. La niña que saltaba del lecho a oscuras era más enérgica que esta Anita de ahora. Tenía una fuerza interior pasmosa para resistir sin humillarse las exigencias y las injusticias de las personas frías, secas y caprichosas que la criaban. Vaya una manera de hacer examen de conciencia, pensó doña Ana algo avergonzada. Saltamos al presente después de evocar el pasado constantemente. Así es como se entreteje la prosa narrativa de la regenta. Salió descalza de la alcoba, cogió el devocionario que estaba sobre el tocador y corrió a su lecho. Se acostó, acercó la luz y se puso a leer con la cabeza hundida en las almohadas. Si comió carne. Es una frase que lee en el devocionario. Volvieron a ver sus ojos cargados de sueño, pero pasó adelante
1, 2, 3 hojas, leía sin saber qué. Por fin se detuvo en un renglón que decía, los parajes por donde anduvo. Y a partir de aquí comienza a evocar recuerdos, tomando como referencia los parajes por donde anduvo, los lugares en los que estuvo. Tengas en cuenta que esta secuencia es comparable a las que practica alguien como San Agustín, que incurre en la bibliomancia. Es decir, abrir un libro al azar o hojear con H y sin H las páginas de un libro, las palabras de un libro, para a partir de ellas organizar un pensamiento, o incluso una presciencia, es decir, un pronóstico del futuro, una interpretación del futuro. De tal forma que, insisto, la regenta que apenas comprende lo que lee, porque la formación que tiene la regenta es mínima, es decir, la regenta es alguien que sabe leer y escribir y poco más, es decir, no tiene estudios. La formación que tiene, la veremos cuando ella misma se refiere a su adolescencia con su padre, es la formación que tiene por parte de un fulano como su padre, que era un cantamañanas, es decir, que era un filósofo. Es decir, que se pasaba la vida debatiendo con sus colegas. Hoy día se pasaría la vida en Facebook, por ejemplo, debatiendo, protagonizando debates sobre filosofía, de estos que sirven para entretener a los listos, ¿verdad? Pues lo mismo hacía el padre de Ana Ozores. Estaba metido, hacía de la política una filosofía y de la filosofía una política, y estaba todo el día enzarzándose pues, en conjuras, en proyectos, en debates completamente absurdos, con el cura de su localidad y con 3 o 4 amigos entonces librepensadores, de estos que están todo el día resolviendo los problemas del mundo, ¿no? Si les preocupa más el dinero del país que su propio dinero, de tal manera que acaban arruinados completamente mientras los presupuestos del país siguen su curso, por ejemplo. De tal manera que la regenta es una mujer que no tiene formación. Es decir, insisto que apenas sabe leer y escribir, apenas se conoce a sí misma, lo que quiere decir nunca acierta a decirlo, lo que quiere hacer nunca acierta a hacerlo, es de una enorme inseguridad. De hecho, coge el libro, lo abre, lo cierra, lee al azar, se acuesta, quiere dormir, no duerme, despierta, se duerme, es decir, incurre constantemente en un despliegue extraordinario de contradicciones. Esa es su vida, una contradicción permanente entre el magistral y entre Álvaro Mesía, entre su marido y ataques místicos, entre el placer sexual que nunca llega y que ansía constantemente sin querer nombrarlo, e incluso hasta la envidia que puede sentir de su propia criada Petra cuando comprueba con qué facilidad Petra puede pulsar la tecla del placer prácticamente en cualquier momento y a su lado, al lado de la propia regenta, ¿no? Mientras ella está pensativa, Petra en un determinado momento va a entretenerse con un primo, el molinero, y a moler ahí, ¿no? Lo que haya que moler, etc. De tal manera que, bueno, a partir de esa frase, los parajes por donde anduvo, la regenta piensa. Y en ese momento se le aparece la imagen de Álvaro Mesía, la imagen del tenorio vetustense, que es un hombre que físicamente a la regenta le gusta. Tengas en cuenta que aquí ya tenemos un triángulo muy lorquiano, es decir, tenemos un marido impotente, don Perlimplín con Belisa en su jardín, una mujer que, bueno, ansía ya no diré una libertad sexual, simplemente ansía una actividad sexual, o sea, nada más, y no la tiene. Y un varón viril, un varón viril, valga la redundancia, profundamente viril. Es decir, tenemos un varón completamente limitado, impotente, como es su propio marido, Víctor Quintanar, y un varón fuertemente virilizado que representa y simboliza todas las cualidades del hombre deseado, que es Álvaro Mesía. De tal manera que en esta triangulación de las pasiones humanas, pues la regenta está en el cepo de la impotencia, porque tiene un hombre al que no ama, convive con un hombre al que no ama, al que no quiere, y sin embargo su pensamiento está en lo que otro hombre es y representa, en que puede naturalmente satisfacer sus deseos en la vida y sus pasiones en la vida, no solo sexuales, sino también de otro tipo. Había estado, mientras pasaba hojas y hojas, pensando sin saber cómo, en don Álvaro Mesía, presidente del Casino de Vetusta y jefe del Partido Liberal Dinástico. Pero al leer los parajes por donde anduvo, su pensamiento volvió de repente a los tiempos lejanos, volvió a la niñez. Y aquí recuerda un episodio que se mencionará muchísimo a lo largo de este Bildungsroman, de este relato de aprendizaje de la regenta, como es la barca de Trébol. La barca de Trébol, cualquier lector de la regenta sabe que hace referencia a un episodio en el que la regenta, cuando era niña, Ana Ozores, cuando era niña, se escapó
se escapó de su dormitorio, de la casa del aya de doña Camila, salió afuera y se subió a una barquita que estaba en las orillas de un río. Junto con ella se fugó también un niño que se llamaba Germán, de tal manera que los dos se escaparon esa noche y pasaron la noche en la barca, en la llamada barca de Trébol. El barquero se quedó dormido y los encontró al día siguiente por la mañana. Ese episodio fue considerado como una especie de auténtica barbaridad, auténtico pecado, ¿no? Se interpretó por parte del aya doña Camila, que muestra hacia la regenta realmente un odio y una aversión feroces. Se presenta como si fuera un episodio lujurioso, lascivo, entre la niña Ana Ozores y el niño Germán. Incluso los llevan a un confesor, a un cura, para que el cura haga indagaciones, a ver qué ocurrió esa noche, y el cura llega a la conclusión de que, bien por inocencia, bien por malicia, la niña no dice nada, no declara nada. Al niño le ocurrió lo mismo. En realidad pasaron la noche en la barca como podrían haberla pasado en una guardería. Quiero decir que no hicieron evidentemente absolutamente nada de lo que pensaba la doña Camila esta, que tenía una mente más retorcida que el veneno, y nada que ver con lo que pasó por la cabeza de Ana Ozores, ni por aquel niño Germán, ni mucho menos. Pero aquel episodio se utilizó desde la infancia de Ana Ozores para criticarla, para degradarla, para difamarla, en definitiva. La palabra es difamación, sobre todo por el odio que la doña Camila esta, el aya, contratada por su padre para cuidar a la niña mientras él estaba entretenido en el extranjero, jugando al exilio, jugando a los placeres del exilio, en definitiva, como un libre pensador, pues la contrató, insisto, para que se ocupara de la niña. Este aya pretendía casarse con el padre de Ana Ozores, con Carlos Ozores, pero él no le prestó la menor atención y quien pagó este desprecio fue Ana Ozores. Esto es un hecho que hay que asumir, de tal manera que este aya pues encerraba a la niña sin comer y sin beber en su habitación, la maltrataba de una manera muy acusada, de tal forma que la imagen que Ana Ozores despierta en el lector es la de ser una víctima maltratada, es la de ser un animalito maltratado. O sea, realmente son las páginas más tristes y más patéticas de toda la novela. Uno de los puntos más tristes de toda la novela tiene lugar cuando el narrador dice lo siguiente: era su merienda, que llevaba en un bolsillo un poco de pan con manteca mojado en lágrimas. Casi siempre comía el pan de la merienda salado por las lágrimas. Cuando estaba sola lloraba de pena, pero delante del aya, de los criados y del hombre lloraba de rabia. El hombre era un tal Iriarte, que era el amante de doña Camila y que golfeaba con la doña Camila delante de Ana. Incluso después del episodio de la barca de Trébol, es como si este repugnante individuo tuviera deseos de hacer lo que hacía con la doña Camila, tuviera deseos de hacerlo con la propia niña, con la propia Ana Ozores. Es decir, este personaje que resulta absolutamente repugnante, tiene connotaciones pederastas, incluso, en determinados episodios. Y era un amigo del padre de Ana Ozores, lo cual refleja hasta qué punto el padre de Ana Ozores era un auténtico botarate, era un auténtitico patán, en definitiva, que arruinó la economía de su linaje, de su familia, y también arruinó la vida de su hija, evidentemente, ¿no? En ese sentido. Se reprocha enormemente también a la figura de la madre de Ana Ozores. Se dice que era una modista italiana, se le atribuye una vida de bailarina, una vida de suripanta, en definitiva, una vida de mujer perdida, cuando en realidad no hay nada de eso, o al menos en la novela no se acredita absolutamente nada de eso. Es decir, todo forma parte de la difamación y de la calumnia. Pero estas experiencias determinan enormemente desde el primer momento la vida de Ana Ozores, y ante el lector se ofrece una imagen de Ana Ozores como de una víctima que lo es realmente, porque vamos, nacer sin madre, ser educada por una auténtica bruja con patas y veneno, vivir
absolutamente abandonada por un padre que es un auténtico botarate, y después ir a parar a manos de unas tías que son dos vampiras, dos bichos terribles del conservadurismo más retrógrado que hay, que te entregan a un hombre al que es imposible amar desde ningún punto de vista, porque es otro botarate también. Es decir, la regenta no ha conocido más que personas que son absolutamente despreciables, y no ha conocido más que a hombres que son absolutamente incompetentes en todos los aspectos de la vida, en todos, absolutamente en todos los aspectos de la vida. Y solo con la excepción de Álvaro Mesía podemos decir que la regenta conoce a un hombre que lo valga, y por supuesto con la excepción del magistral, pero el magistral es otro impotente. Es decir, el magistral es alguien que no puede hacer absolutamente nada más que una terapia personal en el confesionario y poco más. Álvaro Mesía es alguien que no tiene ningún interés por la regenta, porque solo quiere burlarse de ella, solo quiere utilizarla como una especie de referente para demostrar que él sigue siendo el gallito de Vetusta, que sigue siendo el Tenorio de Vetusta, pero en realidad Álvaro Mesía es un impresentable. Y el magistral es una víctima de sí mismo, porque lo único que pretende es, apoyándose en la férula de su madre, mantener un poder y una ambición que por otro lado no le conducen absolutamente a ninguna parte. Es que eso es lo que le ocurre a la mayor parte de la gente. La gente cree que el poder y la ambición conducen a alguna parte, y en realidad lo único que te llevan es, como a todo el mundo, al tanatorio primero y al cementerio después. Quiero decir, es que eso no tiene ningún... Los problemas no se resuelven, los problemas se transforman, de tal manera que el ambicioso lo único que hace es transformar los problemas intensificándolos. Una característica de la ambición es que todos los problemas que transforma, los transforma incrementándolos siempre. Los problemas no se resuelven, se transforman, y el ambicioso lo único que hace es inocular en el problema, mayor intensidad, mayor conflicto, en definitiva. Pero eso no lo ve. Una de las características del ambicioso es que es una persona ciega, una persona que está cegada por sus objetivos, por sus envidias, por sus pasiones, y está completamente, insisto, atribulada en ese punto. Y al margen de que lea Spinoza, quiero decir, hay mucha gente que lea Spinoza y está completamente cegada por las pasiones, de tal manera que es perfectamente compatible la filosofía racional y, vamos, el descalabre pasional, eso por completo. De hecho, el cristianismo, y concretamente el catolicismo, es una filosofía profundamente racionalista, terriblemente racionalista, y el magistral derrapa completamente, hasta el punto de que se le escapa de las manos y se le escapa del confesionario su hija de confesión, la regenta, la joya de la corona. Y lo mismo le ocurre a Álvaro Mesía, aunque de Álvaro Mesía esperamos un racionalismo que no conduzca al fracaso, y también conduce al fracaso, de tal manera que tanto lo eclesiástico como lo secular no son ninguna solución a los problemas que plantea la novela, la libertad del ser humano, en definitiva. Es un ejercicio de libertad aquí lo que hay. El episodio de la barca de Trébol nos cita también una vez más con la novela perspectivista, dado que cada uno de los personajes que aparecen implicados da una interpretación de los propios hechos, una interpretación que además resulta incompatible si la comparamos con las que ofrecen entre sí otros de estos mismos personajes. Cuando subrayo lo de la pederastia, no lo subrayo por casualidad, lo dice el propio texto. Desde aquel día el hombre, el amante de doña Camila, la miraba a la regenta, a la niña Ana Ozores, con llamaradas en los ojos, y sonreía, y en cuanto salía de la habitación el aya le pedía besos a ella, a la niña, a Ana Ozores, pero nunca quiso dárselos. Es decir, es una cosa absolutamente repugnante esto, o sea, solo de imaginarlo es algo absolutamente repugnante, ¿no? O cuando llaman al cura y el cura examina a la niña para ver qué ocurrió en la barca de Trébol aquella noche, bueno, eso es una cosa completamente tremenda. Tras relatar este episodio autobiográficamente, la regenta concluye de forma lacónica con un «qué vida tan estúpida». Es decir, es como si se conjurara todo ese monólogo interior y, volviendo al presente, se dijera «qué vida tan estúpida». Pensó Ana, pasando a reflexiones de otro género. Claro, esta declaración, «qué vida tan estúpida», Ana Ozores la repite en 2 ocasiones y de forma lacónica y muy contundente, casi en estéreo, durante este capítulo, durante este monólogo interior expresado en un discurso indirecto referido.
La monotonía, la insulsez de esta existencia es aparente. Mis días están ocupados por grandes cosas. Este sacrificio, esta lucha es más grande que cualquier aventura del mundo. Es decir, pasa inmediatamente al lado contrario. En un segundo afirma que su vida es una miseria, es una estupidez, y al segundo siguiente afirma que su vida es de una grandeza extraordinaria y que en su lucha contra las tentaciones sexuales que naturalmente le despierta Álvaro Mesía, ella va a vencer y va a superar todas estas deficiencias. Es decir, pasa de la consciencia del hastío vital al entusiasmo psicológico por superar las tentaciones sexuales. Es decir, es una mujer enormemente insegura. Los hechos innegables son que su vida es de un hastío vital impresionante, pero del mismo hastío vital que los demás. Del mismo hastío vital que los demás. Es que decir, bueno, es que estamos conmocionados por el hastío vital. Es que la vida es una lucha contra el aburrimiento. Es una lucha contra el aburrimiento hasta que tienes una enfermedad que vencer o que superar o con la que convivir hasta la muerte. Claro, es que depende cómo tengas tu vida. Claro, es que qué vida tan estúpida, vuelvo a repetir de nuevo una y otra vez. Esta conciencia de la rebelión la desesperaba. Y así constantemente pasa de la exultación de su propia vida a la condena de esa misma vida en cuestión de segundos, lo cual revela la falta de estabilidad emocional que tiene esta mujer. Ahora bien, a lo largo de todo este proceso, la procesión va por dentro y la figura de Álvaro Mesía emerge una y otra vez en el recuerdo. Es decir, la figura de Álvaro Mesía la conocemos porque viene, aflora, emerge en esta corriente de conciencia emocional de las palabras de la regenta una y otra vez. Y así vuelve a aparecer de nuevo Álvaro Mesía, ya es la segunda vez que aparece. En aquel instante deseaba oír música, no podía haber voz más oportuna, y sin saber cómo, sin querer, se le apareció el Teatro Real de Madrid, y vio a don Álvaro Mesía, el presidente del casino, ni más ni menos, envuelto en una capa de embozos grana, cantando bajo los balcones de Rosina Ecco ridente il ciel, que es, bueno, como todo el mundo sabe, es el pasaje operístico por referencia del Barbero de Sevilla, etcétera, etcétera. Ecco ridente in cielo, spunta la bella aurora, ¿no? Es decir, ahí lo tenemos. El caso es que la figura de Álvaro Mesía es recurrente, está punzando constantemente, es un impulso, es una pulsión. Luego vuelvo a pensar, si yo tuviera un hijo ahora aquí, besándole, cantándole, huyó la vaga imagen del Rorro, y otra vez se presentó el esbelto don Álvaro, pero de gabán blanco entallado, saludándola como saludaba el rey Amadeo. Mesía al saludar humillaba los ojos, cargados de amor ante los de ella, imperiosos, impotentes. Sintió flojedad en el espíritu, la sequedad y tirantez que la mortificaban se fueron convirtiendo en tristeza y desconsuelo. Fijémonos cómo todas estas experiencias hipnagógicas, podríamos decir, que son previas al sueño y que están condicionadas por hechos que han formado parte de la vigilia, pero que es una experiencia completamente hipnagógica, está saturada de connotaciones sensuales y eróticas. Es decir, a la regenta se le va la piel y se le va la mente por Álvaro Mesía, es decir, por ese varón viril. Ya no era mala, ya sentía como ella quería sentir, y la idea de su sacrificio se le apareció de nuevo, pero grande ahora, sublime, como una corriente de ternura capaz de anegar el mundo, es decir, sentía tanta fuerza como para inundar el mundo con la fuerza que le permitiría superar esas tentaciones. La imagen de don Álvaro también fue desvaneciéndose, cual un cuadro disolvente. Ya no se veía más que el gabán blanco y detrás, como una filtración de luz, iba destacándose una bata escocesa a cuadros. Notemos ahora muy bien el contraste entre ese varón viril y ese varón impotente que tiene la regenta como mujer. Fijémonos cómo se va devaluando, cómo se convierte el tenorio, la figura masculina, deseada y exaltada, anhelante, se convierte en la realidad que la regenta tiene a su lado.
es decir, en el vejestorio de su marido. La imagen de don Álvaro también fue desvaneciéndose cual un cuadro disolvente. Ya no se veía más que el gabán blanco y detrás, como una filtración de luz, iban destacándose una bata escocesa a cuadros, un gorro verde de terciopelo y oro con borla, un bigote y una perilla blancos, unas cejas grises muy espesas, y al fin, sobre un fondo negro, brilló entera la respetable y familiar figura de su don Víctor Quintanar, con un limbo de luz en torno. Es decir, aparece la imagen totalmente ridiculizante y ridícula de su marido. La bata escocesa, cuadros, un gorro verde de terciopelo con borla, un bigote y perilla blancos, unas cejas grises muy espesas, parece un Don Quijote, parece un personaje de entremés, de teatro chico, de zarzuela, de marido gotoso e impotente, de don Perlimplín con Belisa en su jardín. Es ese marido lorquiano y esperpéntico, titiritero, un títere. Su don Víctor Quintanar. Aquel era el sujeto del sacrificio, como diría don Cayetano. Ana Ozores depositó un casto beso en la frente del caballero. Es decir, la relación con su marido es de una castidad total. Porque, claro, la cosa no es que no dé para más, es que no hay... Es decir, es que el amor ni se compra ni se vende, macho. O sea, como no te guste lo que tienes al lado, da igual que venga vestido de oro. Y claro, si viene además vestido con un gorro verde de terciopelo, con borla, bigote, perilla blancos, cejas grises espesas y con, vamos, ya, o sea, ya es que la cosa es completamente ridícula. Eso, vamos, si llegamos al casto beso ya llegamos a mucho. Sin embargo, el don Álvaro, que representa pues eso, la virilidad, representa lo que es un hombre elegante, apuesto, que no es precisamente juvenil, porque la edad de don Álvaro es la edad de alguien que tiene en torno a 51 o 52 años, por lo tanto no es ningún jovencito, pero que sin embargo representa toda la esbeltez y la maravilla que seduce realmente a una mujer como es en este caso la regenta, que tiene 27 años en este momento. Pero al marido ni de coña, vamos, el don Víctor Quintanar. Entonces, ese absoluto contraste, en este caso no estamos hablando de un contraste entre el poder eclesiástico, el magistral, que también tiene lo suyo, desde luego, con sus 33 años potentes, y el poder secular, sino que estamos hablando simplemente de una triangulación entre el varón viril, Álvaro Mesía, y el varón impotente, el varón devaluado, un varón edípico, diría el psicoanálisis. No es necesario acudir al psicoanálisis para esto, es decir, un impotente, es patético y ridículo. En ese momento, Ana Ozores sufre un ataque de ansiedad, es decir, ya no soporta, sufre un ataque de ansiedad y se ve obligada a llamar a la criada para que le sirva una infusión, le sirva una tila que le calme los nervios. Y diríamos, bueno, ¿y qué ataque de ansiedad tiene esta mujer en el conticinio de la noche, en el silencio de la noche, en la tranquilidad de la noche, avanzada ya, que no es capaz de dormir, no puede conciliar el sueño, está pensando en Álvaro Mesía? Bueno, todo esto remite a una falta de actividad sexual, evidentemente, una falta de amor y de sexo. De tal manera que, bueno, se abrió la colgadura granate, etcétera, etcétera. Bueno, oyó pasos precipitados, volvió a empuñar el cordón llamando a su asistente, oyó pasos precipitados al mismo tiempo que por una puerta de escape entraba Petra, su doncella, que de doncella no tiene nada. Asustada, casi desnuda, se abrió la colgadura granate y apareció el cuadro disolvente. El cuadro disolvente es Quintanar, es su marido. Aquí lo vamos a ver en acción. Quiero decir que lo vamos a ver en acción, vamos a ver como en acción como vejete de zarzuela o de entremés, no vamos a ver en acción nada, por supuesto, que más quisiera la regenta que poder ver a su marido en acción. Se abrió la colgadura granate y apareció el cuadro disolvente. Clarín, desde luego, es terrible, o sea, apareció el cuadro disolvente, apareció el marido, ¿no? El hombre de bata escocesa y el gorro verde con una palmatoria en la mano. Es decir, esto casi parece una imagen de Gustave Doré, cuando Don Quijote aparece ante la dueña dolorida en el castillo de los duques con la palmatoria en la mano, una cosa de este tipo. ¿Qué tienes, hija mía?, gritó don Víctor acercándose al lecho. Es decir, claro, esto es una escena de entremés, es una escena de melodrama patético, ridículo, casi parece entre el avaro de Molière, el tartufo, es decir, el enfermo imaginario, es decir, es una situación tan
bueno, grotesca, cómica, ridícula y, por supuesto, patética. Era el ataque, aunque no estaba segura de que viniese con todo el aparato nervioso de costumbre, pero los síntomas los de siempre. Es decir, un ataque de nervios, un ataque de ansiedad. Don Víctor se sentó sobre la cama y depositó, lo de depositó se subraya, como si se depositara por registro algo en la audiencia. Depositó un beso paternal en la frente de su señora esposa. Es decir, trata a la mujer como si fuera una hija, ¿no? Como si el padre asistiera, bueno, pues a un ataque de nervios que acaba de sufrir su hija adolescente, ¿no? ¿Ves? Ya lloras. Buena señal. La tormenta de nervios se deshace en agua. Está conjurado el ataque. Verás cómo no sigue, es lo que dice el regente. Entonces, bueno, mantienen una conversación durante un ratito, le da a tomar una tila y al final, pues Ana, pues acaba convenciéndolo a él de que se tome la tila. Él está muerto de sueño, quiere acostarse enseguida porque dentro de un par de horas ha quedado con ese amigo medio tonto que tiene, que la crítica literaria considera que es un genio en la regenta. Esto para mí es para hacérselo mirar. O sea, siempre que sale el Tomás Crespo, Frígilis, la crítica literaria dice que es uno de los personajes más inteligentes de la novela, más sabios de la novela, más valiosos de la novela. A mí me parece que es uno de los personajes más superbobos que hay, más superbobos, lo digo abiertamente, más tontorrones que puede haber en esta. Es ridículo completamente el Tomás Frígilis el Tomás Crespo, Frígilis, ridículo. Además, es precisamente quien le enjareta a la regenta a Víctor Quintanar como marido, junto con Cayetano Ripamilán, ese viejo setentón que parece un pajarraco de entre los canónigos obetenses. De tal manera que, bien, se hace un retrato prosopográfico de Víctor Quintanar en este momento que es auténticamente patético, para subrayar precisamente la ridiculez de todo, ¿no? Y dice, y había sido hermoso, no cabía duda. Verdad era que sus 50 y tantos años parecían 60. Los 50 y tantos años de Víctor Quintanar parecían 60. Pero 60 años de una robustez envidiable. ¿Envidiable para quién? ¿Y envidiable para qué? Su bigote blanco, su perilla blanca, sus cejas grises le daban venerable y hasta heroico aspecto de brigadier y aun de general. Bueno, es un martes de carnaval. Es un martes de carnaval. Es decir, es un milite de carnaval. Esto es Valle Inclán, es el esperpento valleinclaniano. No parecía un regente de audiencia jubilado, sino un ilustre caudillo en situación de cuartel. La trilogía de cornudos de Valle Inclán en martes de carnaval, etcétera, etcétera. Es una situación completamente grotesca. Y por el medio estaba la criada, Petra, insinuándose al pobre viejo a ver si se burlaba de él de alguna manera. Y el tipo que no espabila ni con la criada, ni con la mujer, ni con nadie. O sea, el tipo tiene una mujer de 27 años, que es su mujer, a la que deja dormir sola en el extremo opuesto del caserón en el que habitan, y por la que no tiene el menor interés ni sensual ni sexual. Y luego tiene a una criada de la misma edad, aproximadamente, o más joven, todavía, hacia la que tampoco tiene el menor interés, cosa que la propia criada no es que se lo reproche, porque la criada Petra no tiene ningún interés en su amo, pero sí reprochará a Anselmo, a otro de los criados, que nunca le haya hecho ninguna visita nocturna durante la noche. Es decir, la Petra se cree que todos los hombres tienen que de alguna manera, pues oye, tener una cita con ella, porque el que no la tiene es como si fuera un idiota, ¿no? Eso es una cosa curiosa y sorprendente, ¿no? Es decir, o sea, ¿cómo un tío como este no puede venir a acostarse conmigo? Es decir, con lo que yo valgo, ¿no? Realmente, bueno, pues porque no interesas, simplemente. Que no interesas. A ver si te enteras. Pero si don Víctor no creía en los nervios y estaba sereno y muerto de sueño, y le hace su mujer tragarse la tila. Es una situación completamente ridícula que tiene como finalidad ridiculizar al máximo el cuadro disolvente, ¿no? Como lo dice, la figura disolvente del cuadro. Y para subrayar ante todo el erotismo frustrado, la sexualidad frustrada de una mujer que no ha conocido ni una madre, ni un hijo, ni el amor, ni el sexo, ni dentro del matrimonio, ni por el momento fuera de él. Quintanar se va a dormir y ahí la deja. Él se inclinó para besarle la frente, pero ella, echándole los brazos al cuello y hacia atrás la cabeza, recibió en los labios el beso.
Don Víctor se puso un poco encarnado, es decir, siente hasta pudor por besar a su mujer. Sintió hervir la sangre, pero no se atrevió. Además, antes de 3 horas debía estar camino del Montico, con la escopeta al hombro. Si se quedaba con su mujer, adiós cacería. Y Frígilis era inexorable en esta materia. Todo lo perdonaba menos faltar o llegar tarde a un madrugón por el estilo. Sálvense los principios, pensó el cazador. Y después de depositar otro beso, tan casto como los anteriores, por propia iniciativa, en la frente de Ana, salió de la alcoba con la palmatoria en la diestra mano. Con la izquierda levantó el cortinaje granate, volvió, se saludó a su esposa con una sonrisa y con majestuoso paso, es decir, completamente ridículo. No obstante calzar borladas zapatillas, se restituyó a su habitación, que estaba al otro extremo del caserón de los Ozores, al otro extremo nada menos. Pero hete aquí que por el camino, a pesar de tener mucho sueño y a pesar de estar agotado, entra en un lugar de la casa en el que tiene un montón de bichos y aparejos de caza y dice, bueno, voy a ver cómo está mi gente. Entonces, con su mujer no quiere dedicar más tiempo, aunque está muerto de sueño, sin embargo, sí va a ver a sus animales. Y dice, ea, ya que estoy levantado, voy a dar un vistazo a mi gente. Y su gente son animales y pajarracos que tiene encerrados en una especie de zoológico casero, donde los observa y los estudia y los analiza, etcétera, etcétera, a instancias de ese amigo Tomás Crespo Frígilis, al que la crítica literaria que investiga la regenta tradicionalmente siempre lo ha considerado como el cerebro gris de la novela, cuando a mi juicio es un auténtico patán de pies a cabeza. Eso sí, presentado de forma muy empática para el público, pero que es un extraordinario patán, en definitiva. A partir de este momento, el capítulo 3 de la regenta va desembocando en la figura de Víctor Quintanar, al que se ridiculiza cada vez más y más intensamente. Víctor Quintanar, que fue juez, que fue regente en la audiencia de Vetusta, de ahí el nombre de la regenta para ella, dice unas simplezas impresionantes. Dice cosas tales como que la libertad de cada cual se extiende hasta el límite en que empieza la libertad de los demás. Por tener esto en cuenta, he sido siempre feliz en mi matrimonio. Claro, la frase por sí sola es de una ridiculez espantosa, porque en ningún momento viene a decir dónde está el límite de la libertad, porque decir que la libertad está en el límite de la libertad de los demás es como decir, está prohibido fumar excepto donde esté permitido fumar. Claro, no sabemos exactamente dónde está permitido fumar y dónde está prohibido fumar. Entonces, claro, la libertad de cada uno se extiende hasta el límite donde llega la libertad de los demás. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? En una dictadura, la libertad del dictador es máxima y la libertad del sometido, del siervo, es mínima. Y naturalmente que la libertad se extiende hasta el límite en el que empieza la de los demás. La del dictador llega hasta el 9,5 y la del siervo llega hasta el 0,5. Pero eso no es explicar absolutamente nada acerca de lo que es la libertad, francamente. No es explicar absolutamente nada, porque la libertad hay que predicarla sobre hechos concretos y sobre los ordenamientos jurídicos de los estados, si hablamos de libertad política, y si hablamos de libertad en música, tendremos que determinar esta libertad conforme a las posibilidades combinatorias de intervalos, de figuras, de notación musical, de escritura musical, etcétera, etcétera. Y si hablamos de libertad en sintaxis oracional, tendremos que hacerlo también conforme a determinadas normas combinatorias en el paradigma y en el sintagma de los componentes sintácticos y gramaticales. Por lo tanto, hablar de libertad en estos términos es completamente ridículo, y más ridículo aún si quien lo dice ha sido un magistral de la audiencia. Quiso dormir el poco tiempo de que disponía para ello, pero no pudo. En cuanto se quedaba trasvolado, soñaba que oía los 3 ladridos de Frígilis, porque la contraseña de Frígilis para decir que ha llegado es dar 3 ladridos debajo de la ventana de la habitación en la que duerme Víctor Quintanar. Claro, la situación es tan ridícula completamente, o sea, en lugar de usar un despertador, el tío se pone a ladrar como si fuera un can, ¿no? Para despertar al amigo y al colega. Hombre, pero esto es de un infantilismo tan grande, o sea, realmente si los niños de pequeños supieran que el mundo de los adultos es tan extraordinariamente infantil, se quedarían en el suyo por ser la versión original y por estar menos contaminada de un infantilismo estupidizado que es tan propio de los adultos. Y este es el personaje, este que ladra aquí con los 3 ladridos caninos, ese es el personaje más valioso de la regenta, el más inteligente de la regenta, hombre, por favor, pero la crítica que afirma esto debe hacérselo ver, debe hacérselo mirar completamente, vamos. Siempre había sido muy aficionado, se dice aquí, de don Víctor Quintanar,
a representar comedias, y le deleitaba especialmente el teatro del siglo XVII. Deliraba por las costumbres de aquel tiempo en que se sabía lo que era honor y mantenerlo. Según él, Víctor Quintanar, nadie como Calderón, de la Barca, entendía en achaques del puntillo de honor, ni daba a nadie las estocadas que lavan reputaciones tan a tiempo, ni en el discreteo de lo que era amor y no lo era. Le llegaba autor alguno a la suela de los zapatos, a este Calderón de la Barca. En lo de tomar justa y sabrosa venganza a los maridos ultrajados, el divino don Pedro, Calderón de la Barca, había discurrido como nadie, y sin quitar a El castigo sin venganza, de Lope, y otros portentos de Lope el mérito que tenían, don Víctor nada encontraba como el médico de su honra. Es decir, que don Víctor Quintanar es una especie de friki, es un obseso, es un obsesionado del teatro calderoniano. Esta es una ironía trágica en la novela, como sabe cualquier lector de La Regenta, porque al final el marido ultrajado va a ser don Víctor Quintanar y va a tener que batirse en duelo contra Álvaro Mesía. Y aunque don Víctor Quintanar, que es un cazador y no solamente aficionado, es un buen cazador, no quiere matar a Álvaro Mesía sí le dispara para matarlo. De tal manera que, y decía el Frígilis, el listo de Frígilis, según la crítica literaria tradicional, si mi mujer, decía Frígilis, que no es capaz ni siquiera de hablar correctamente, o sea, vamos, decir que este es el cerebro gris de la regenta, yo es que no lo sé, vamos, ¿cómo se puede caer tan bajo cuando se ejerce la crítica literaria respecto a un personaje, simplemente? O sea, ¿cómo se puede ser tan bobo? Es decir, un tío que ni siquiera sabe hablar, porque lo llaman frígilis porque cuando dice somos frágiles, dice somos frígilis, con lo cual es un tipo que incurre en unas prevaricaciones lingüísticas espantosas y ridículas. Un personaje que sea íntimo amigo de Víctor Quintanar es porque es otro personaje ridículo también, hombre, es que son una pareja como don Manolito y don Fulanito en Martes de Carnaval, en Los cuernos de don Friolera, de Valle Inclán. Es decir, son esos dos personajes completamente patéticos que aparecen protagonizando determinados coloquios que cuando son jóvenes se disfrazan en los debates. Y esta gente, cuando llega a viejos, les ocurre lo mismo que le dice Enrique IV a Falstaff, una vez que Enrique IV ya es coronado rey. Dice que mal sientan las canas en un bufón. Y es que sientan muy mal las canas en un bufón. En fin. Si mi mujer, decía Frígilis, fuese capaz de caer en liviandad digna de castigo, lo cual es un absurdo, por supuesto, bien, pero suponiendo ese absurdo, yo le doy una sangría suelta. Es decir, dicen una cantidad de chorradas, y así se pasan el día y la madrugada estos dos diciendo tonterías. Claro, el honor calderoniano tomado como referencia explicativa y sancionadora, es decir, como un criterio capaz de resolver un conflicto, pues es una auténtica tragedia. Por esa razón, a mí siempre me hacía mucha gracia cuando este hombre había escrito un libro titulado Calderón nuestro contemporáneo. Bueno, si Calderón fuera nuestro contemporáneo, pues resolveríamos estos problemas a tiros, a duelos o a espada, ¿no? Es algo completamente ridículo, es decir, en primer lugar a Calderón le horrorizaría ser nuestro contemporáneo, porque para Calderón una sociedad como la nuestra es una sociedad absolutamente repugnante y degenerada en todos los sentidos. Y en cierto modo no le falta razón, según el criterio que adoptemos. Pero es que por otro lado, ser contemporáneo de Calderón implicaría vivir en un mundo que es hoy día simplemente imposible. Por lo tanto, que un personaje a finales del siglo XIX pretenda ser contemporáneo de Calderón y pretenda resolver los conflictos maritales al modo calderoniano, pues quiere decir que es un personaje de entremés, es un personaje de zarzuela, es un personaje completamente ridículo, es un Quijote en el peor sentido de la palabra, ¿no? En ese sentido. Y entonces, absurdo, gritaba don Víctor, jamás se hizo cosa por el estilo en los gloriosos siglos de estos insignes poetas, porque Frígilis lo que propone es que ante un adulterio todo esto estaba bien en las comedias, pero que en el mundo un marido no está para divertir al público con emociones fuertes. Esto es enormemente importante. No solo un marido, sino un ser humano. Es decir, las personas no estamos para divertir al público con emociones fuertes. Eso lo hacen los youtubers, eso lo hacen los payasetes de la tele y de internet. Pero aquí no estamos para divertir al público con emociones fuertes, ni con debates, ni con duelos, ni con discusiones, ni con gilipolleces. Aquí hacemos un trabajo serio. Y lo demás lo dejamos para los Víctor Quintanar, para los payasetes de YouTube, lo demás, es decir, lo dejamos para los que quieran entretener a la gente, o para los que quieran divertir al público con emociones fuertes. Lo que debe hacer un marido en tan apurada situación es perseguir al seductor ante los tribunales y procurar que su mujer vaya a un convento. Entonces, don Víctor dice, absurdo, jamás se hizo cosa por el estilo en los gloriosos siglos de estos insignes poetas. Es decir,
Aquí es una literaturización del personaje propia a la que se da en el Esperpento de Valle Inclán, o una degradación del personaje propia en la que incurren los títeres del teatro lorquiano. Afortunadamente, añadía don Víctor calmándose, yo no me veré nunca en el doloroso trance de escogitar medios para vengar tales agravios, pero juro a Dios que, llegado el caso, mis atrocidades serían dignas de ser puestas en décimas calderonianas. Y como lo pensaba, lo decía. Evidentemente, esas atrocidades no fueron dignas de ser puestas en décimas calderonianas, pero sí fueron dignas de ser puestas en novela, en el formato de una novela. Pero nótese cómo la degradación de Víctor Quintanar en este punto es mucho más terrible todavía, porque el capítulo va desembocando en estas declaraciones. Todas las noches Víctor Quintanar, antes de dormir, se daba un atracón de honra a la antigua, como él decía, honra habladora, así con la espada como con la discreta lengua. Es decir, que mientras su mujer leía libros piadosos sin entender nada, le daba vueltas al pensamiento en todas direcciones, mientras a su mujer se le aparecía una y otra vez en su mente la figura de Álvaro Mesía, y la de su marido solo aparecía como un cuadro disolvente, en ese momento Quintanar estaba en Babia, estaba en el teatro del siglo XVII. Quintanar manejaba el florete, la espada española, la daga. Esta afición le había venido de su pasión por el teatro, es decir, las manejaba teatralmente. Claro, manejaba todos estos elementos de una forma completamente teatral, como un teatrero. Cuando trabajaba como aficionado, había comprendido en los numerosos duelos que tuvo en escena, es decir, este es un personajillo teatral, es una figura patética completamente. Es decir, la gran diferencia entre el teatro y la vida es que la vida no permite ser ensayada, el teatro sí. En los numerosos duelos que tuvo en escena, la necesidad de la esgrima, y con tal calor lo tomó y tal disposición natural tenía, que llegó a ser poco menos que un maestro de teatro, claro. Por supuesto, no entraba en sus planes matar a nadie, era un espadachín lírico, no, eso no nos cabe la menor duda, un espadachín y totalmente lírico, un espadachín de entremés. Pero su mayor habilidad estaba en el manejo de la pistola. Esto es aún mucho más terrible, porque hay que tener en cuenta que al final se va a batir en duelo con Álvaro Mesía. Es que si leemos esto teniendo en cuenta cómo termina la novela, la ironía es trágica y crudelísima. Encendía un fósforo con una bala a 25 pasos. Los mismos pasos, casi, a los que tiene que disparar a Álvaro Mesía. Y evita, además, matarlo. O sea, en el momento de dispararle, se niega a matarlo. Y el otro, sin embargo, en el momento de dispararle, tira a matar. Pero su mayor habilidad estaba en el manejo de la pistola. Encendía un fósforo con una bala a 25 pasos, mataba un mosquito a 30 y se lucía con otros ejercicios por el estilo. Pero no era jactancioso. Estimaba en poco su destreza. Eso es lo mejor que podemos hacer en la vida, estimar en muy poco nuestra destreza. Casi nadie sabía de ella. Lo principal era tener sublime aquella idea del honor tan propia para redondillas y hasta sonetos. Él era pacífico, nunca había pegado a nadie. Las muertes que había firmado como juez le habían causado siempre inapetencias, dolores de cabeza a pesar de que se creía irresponsable. Leía pues don Víctor a Calderón sin cansarse y próximo estaba a ver cómo se atravesaban con sendas quintillas dos valerosos caballeros que pretendían la misma dama, cuando oyó 3 ladridos lejanos. Era Frígilis. Es decir, es Sancho Panza que viene a sacar a su señor Don Quijote al amanecer de su casa. En definitiva, estos dos, tanto Frígilis como Quintanar, viven en Babia, completamente. Viven literaturizados, viven en un mundo de ficción dentro de la realidad. Lo cierto es que la mayor parte de los personajes que han rodeado a la regenta en su infancia, en su juventud y también en su adolescencia, han sido personajes literaturizados o filosofados, en el sentido de que su padre era un filósofo que se dedicaba a debatir permanente, siempre esta obsesión por el debate, ¿no? Siempre estar debatiendo en términos filosóficos unas y otras cosas, es decir, hacer de la filosofía un infinito palimpsesto en el cual al final nadie se aclara del qué es lo que se está diciendo ni para qué sirve, o hacer de la literatura igualmente un infinito palimpsesto en el que uno se cree desde un personaje de Dostoyevsky hasta un personaje de comedia calderoniana y en el que la gente juega en la plenitud de la madurez de su vida, incluso en la senectud, juega infantilmente, totalmente infantilizado, en unas condiciones que resultan completamente ridículas y completamente patéticas. Don Víctor Quintanar es una especie de Quijote
completamente infantilizado en este sentido, que ha hecho de su pequeña biblioteca y de sus manías amistosas con Frígilis un limbo que le ha sacado de la realidad. Desde luego no vive en la realidad de su matrimonio, es un varón completamente edípico en la terminología del psicoanálisis, pero más acertadamente sería decir simplemente un marido impotente, desganado, que no presta ninguna atención absolutamente a su mujer ni a nada de cuanto forma parte de la vida en la cual este señor está obligado a vivir. El caso es que mientras él se va con Frígilis a cazar, en Vetusta decir la regenta era decir la perfecta casada. Volvemos de nuevo a Ana Ozores para despedir esta sesión y este capítulo. Y el narrador, en estilo indirecto libre, se adentra de nuevo en la conciencia de la regenta. Volvemos a la alcoba de la regenta. Ya no veía a Anita la estúpida existencia de antes. Recordaba que la llamaban madre de los pobres. Sin ser beata, las más ardientes fanáticas la consideraban buena católica. Aquí vuelve de nuevo a dominar ahora la imagen religiosa, la fuerza eclesiástica. Aquí está latiendo el magistral. Los más atrevidos tenorios, famosos por sus temeridades, bajaban ante ella los ojos y su hermosura se adoraba en silencio. Tal vez muchos la amaban, pero nadie se lo decía. Aquel mismo don Álvaro, que tenía fama de atreverse a todo y de conseguirlo todo, la quería, la adoraba sin duda alguna. Ella estaba segura. Más de 2 años hacía que ella lo había conocido, pero él no había hablado más que con los ojos, donde Ana fingía no adivinar una pasión que era un crimen. Fingía no adivinar, pero vamos, se la tenía tragada completamente. Verdad era que en estos últimos meses, sobre todo desde algunas semanas a esta parte, se mostraba Álvaro Mesía más atrevido con ella, con Ana. Hasta algo imprudente incluso. Él, que era la prudencia misma, y sólo por esto digno de que ella no se irritara contra su infame intento. Pero ya sabría contenerle, sí, ella le pondría a raya helándole con una mirada. En realidad, las miradas heladas suelen ser las más incendiarias y las menos glaciales, y pensando en convertir en carámbano a don Álvaro Mesía, mientras él se obstinaba en ser de fuego, se quedó dormida dulcemente. Es decir, se quedó totalmente prendada por el Álvaro Mesía, porque cuando alguien se queda dormido o dormida dulcemente pensando en alguien, en otro alguien, es por algo, y es por algo muy, muy importante, indudablemente. Esta presentación de la infancia de Ana Ozores, en el formato de la literatura confesional y naturalmente en el formato de la autobiografía ficticia expresada en un estilo indirecto libre, es absolutamente clave en este capítulo 3 de La Regenta, que es la antesala de lo que será el capítulo 4. En el capítulo 4 hablaremos de la adolescencia de Ana Ozores con su padre. Si en este caso hemos hablado de la infancia de Ana Ozores con el aya, doña Camila, en el capítulo 4 hablaremos de la adolescencia de Ana Ozores con su padre, y en el 5 hablaremos de la juventud de Ana Ozores con sus tías doña Águeda y doña Anunciación, ya en Vetusta, hasta que se casa con Víctor Quintanar. Tengas en cuenta que, insisto, Ana Ozores es una mujer determinada por la insatisfacción sexual en su matrimonio, por la insatisfacción maternal al no haber conocido a su madre, que murió al darla a luz, y por la insatisfacción también maternal por parte de ella misma respecto al hecho de no tener hijos. En ese sentido su vida es muy vacía. Su marido, Víctor Quintanar, es un títere, es un personaje completamente esperpéntico, es una mezcla de Friolera en los cuernos de don Friolera de Valle Inclán, es un martes de carnaval, y frente a él emerge la figura seductora, terriblemente seductora, de Álvaro Mesía, en contrapunto con un tercero en litigio que es el magistral y que representará las pulsiones religiosas de Ana Ozores. Sea como fuere, estos son los hechos que determinan a la regenta, pero el deseo y el deseo sexual entre los deseos es uno muy importante, no el único, pero sí uno muy importante. El deseo es una estrategia que ninguna prevención puede detener. Y el deseo sexual es una estrategia que ninguna prevención puede detener. El amor, en este sentido, es también,
Una estrategia, y probablemente una de las más inteligentes del género humano, que ninguna prevención puede detener. Por lo tanto, en aquello que pienses, como suele decirse, en eso te convertirás. Pero insisto, el deseo, cualquier deseo, es una estrategia que ninguna prevención puede detener.